Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Julián Andrés Salazar, soy estudiante de la Academia de Aviación Internacional, soy estudiante de TLA, técnico en línea de avión, curso cuarto semestre, perdón. Y en este video les vengo a hablar o a explicar algo sobre sistema de navegación TICAS y ATC. El TICAS, que como ya sabemos que es el Traffic Alert and Collision Advanced System, y el ATC, que es el Transponder System. No siendo más, pues vamos con estos sistemas. Entonces tenemos el sistema ATC, el equipo Transponder System. Entonces tengo una definición, algo muy como un resumen de todo lo que voy a decir, algo muy básico. Un principio, lo cual es que el ATC es el sistema transponder, es una combinación entre la palabra receptor y transmisor. Eh, por eso tiene ese nombre algo confuso. Se designa con algunas abreviaturas, como lo son XPDR, XPNDR, TPDR. Entonces, estas son las abreviaturas, las cuales son, por decirlo así, o llamarlas unos códigos para las cuales se activan este sistema. También hay otras abreviaturas, pero son reservadas. Eh, la función de este sistema es recibir señales de radio, analizarlas, amplificarlas y darles una respuesta, pues automáticamente. Con respecto a las abreviaturas que había nombrado, hay una que es como la principal, que es la XPDR. Es como la clave o el código para activar el sistema TICAS, que fue el sistema que nombramos ahorita, que es el sistema de colisión aéreo. Ahorita sí vamos con las definiciones que tenemos. Entonces, un transpondedor es un receptor transmisor que genera una señal de respuesta en el interrogatorio adecuado. El interrogatorio y la respuesta están en las diferentes frecuencias, las cuales ya fueron nombradas. Los transpondedores se utilizaron por primera vez para permitir a las autoridades militares identificar aviones enemigos o amigos que transmitían una señal codificada con los que interrogaba al radar militar. Eh, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esto era como un sistema de apoyo, el cual era como de precaución o de prevención para ese entonces, para la aviación militar, los cuales pues les ayudaban, o por decir así, a los pilotos, estar como pendientes o estar al tanto de qué aviones o qué aparato los rodeaba, a su alrededor, para la redundancia. Entonces, un transpondedor es un tipo de dispositivo, utilizado en telecomunicaciones, y el cual es responder a las preguntas o lo que solicita el piloto mediante este sistema. Eh, Se designa con este término a equipos que realicen la función como lo es recepción, amplificación y reemisión en una banda distinta de señal. Esto quiere decir que estos transpondedores se utilizan en comunicaciones especiales para adaptar la señal satélite entrante o saliente a la frecuencia de los equipos en banda, pues en una banda, algo así. También otros que cumplan la función de, por ejemplo, la respuesta automática, como habíamos dicho, que es cuando se solicita el sistema. Entonces, respuesta automática del mensaje, eh, que a la recepción de una señal correcta o de interrogación, pues es cuando él, por decir así, va a acudir a este sistema, a la respuesta automática. Entonces, como podemos ver, aquí hay una imagen de un sistema ATC.
el cual ahí están sus posiciones de sus palancas del componente como tal, con sus nombres. También están bueno, en ese caso pues hay como una frecuencia, ejemplo cualquiera. Listo. También tenemos que el identificador, en este sistema tenemos un identificador eh, if, también se llama if o llamado if, o también es el identification friend of for, el cual es más explícito, va a aparecer en el sistema como en el computador, es algo como un radar, algo gráfico, el cual pues te iría a indicar de que está cerca. Me refiero si es algún avión enemigo o bueno, dependiendo del sistema en que lo están empleando. Entonces es un sistema que de identificación criptográfica, como bien lo dice ahí. Eh, el modo, el modo de transpondedor if es de aeronaves civiles que pueden ser equipadas con varios tipos o modos de transpondedor en base al modo de radar secundario que interroga la aeronave. Tendrá pues algunas ciertas informaciones o no. Cuando nos referimos a un radar secundario nos estamos refiriendo en el caso de una torre de control en tierra, las cuales es la que lleva como el control aéreo. Pues también se puede decir que de todo el tráfico aéreo que esté cercano a ese aeropuerto de donde se encuentra ubicado esa torre de control. Como bien vemos, aquí está pues, la computadora la cual indica o da las señalizaciones a todo el sistema. Acá también lo vemos en un avión de combate y pues como bien se sabe que es un equipo de respuesta. Para la respuesta obviamente está la pregunta, entonces me imagino que aquí estará por decir así, un diálogo con el recepcionista de ese barco. Listo, entonces vamos con otra. Eh, los modos del transpondedor. Entonces, el transpondedor if son dos sistemas o dos que son, podemos decir, estrictamente necesarios, el cual es un interrogador, que es un radar secundario, el cual ya dijimos que es una torre de control en tierra, y un transpondedor, que el cual estaría pues ubicado en el avión como tal. El transpondedor cuenta con tres modos y uno de ellos hay uno que es más relevante o más importante. Como bien vemos en esta imagen encontramos las posiciones de la palanca de funcionamiento. En la pantallita vemos los tres modos y vamos con cada uno de los modos. Entonces, los modos de este transpondedor son tres, como bien dijimos: el modo A, el modo C y el modo S. Entonces, el modo A es un código de identificación a cuatro números, cuatro cifras. Pues ya el piloto o como se esté manejando ya los tendrá presentes, como viendo el nombre al principio de la exposición. Tenemos el modo C, que es un código de identificación a cuatro números y altitud, nivel de vuelo. Vamos con el modo S, que este es el que dijimos que era el más relevante. Entonces este modo S es el identificativo de la aeronave. También nos informa sobre la altitud y la comunicación directamente con esta aeronave. Entonces vamos a hablar como tal del modo S. Entonces el modo S, debido a un grande aumento de tráfico aéreo mundial, se llegó a la conclusión que los modos A y C ya son obsoletos por la limitación de códigos disponibles y la poca cantidad de información que pueden llegar a brindar.
Con la instrucción del modo S se puede mejorar la calidad y cantidad de información que viene proporcionada a los servicios que lo hacen uso de las señales de transpondedor. Eh, Hay que agregar que una aeronave para estar equipada con modo S tiene que ser compatible, como bien sabemos, con el modo A y el modo C. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el modo S o sea, se empleó, se generó como para una mejoría a los sistemas anteriores, ya que vieron, no sé, los inventores se dieron cuenta que con este modo vamos a tener una mejor información más precisa y más completa a como estaban los sistemas anteriores. Eh, Listo, estos son los modos de este transpondedor, el if. Las ventajas, del modo S, como bien dijimos, el radar puede interrogar únicamente el avión interesado mediante el código pues que ya tendrá dicha aeronave. Otra de las ventajas importantes es el intercambio de datos en aire-aire, enlace ascendente tierra-aire y enlace descendente aire-tierra. Coordinación de maniobra, el TICAS. eh, Otra es la integración con ADS, la Automatic Dependent Service, eh, y la habilidad de transmitir todos los datos bueno, al interrogador con una sola respuesta. Vamos con las funciones de acuerdo, dependiendo a la posición en que se encuentre, por decir así, el mando en este sistema. Entonces tenemos aquí las posiciones. Vemos que son 6 posiciones: el off, standby, on, el alt, alt, el ident y el test. Entonces, cuando está en off, pues bien sabemos que quiere decir que está apagado o inactivo este sistema. El standby quiere decir encendido, que está encendido el sistema y acepta interrogaciones, pero no las va a responder. Es decir, está encendido, pero no se va a tener una respuesta como bien lo dice ahí. Entonces, cuando está en on, se tiene que el modo A está seleccionado. El transpondedor lo va a responder en modo A. Cuando está en ALT, quiere decir que el modo A y C están seleccionados al mismo tiempo, por decirlo así. Entonces, cuando el transpondedor va a responder pues, en dicho modo. Cuando está en ident es porque presionándolo una vez hará pulsar la mancha radar del avión por 20 segundos. ¿Qué nos quiere decir con la mancha radar? Es que en el radar nos va a aparecer o nos va a indicar pues dónde está ubicado el avión. Cuando vamos a la posición test comenzará, como bien dice, un test del transpondedor, es decir, como las preguntas y las respuestas como tal. Entonces ahí vemos las 6 posiciones, pues, del ATC. Listo. Eh, Listo, vamos con el uso del ATC en superficie o en tierra. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el transpondedor seguirá respondiendo a las interrogaciones del radar secundario también en tierra. Como bien sabemos, ya es el radar secundario que vendría siendo la torre de control. Simplemente un radar de superficie que ayuda a los controladores de la torre a ver los tráficos equipados con el transpondedor en movimiento de las calles de rodaje y las pistas, es decir, pues a los carros que se encuentran en ese aeropuerto, pero en este caso me refiero a los carros como por ejemplo los remolcadores, el Paymover, bueno, en fin, los que se encuentran en movilidad en la superficie del aeropuerto y pues más aún en pista, que serían los aviones que estén para despegar.
Listo. Vamos ya con el sistema TICAS. El TICAS, pues como bien dijimos ahora, es el Traffic Alert and Collision Advanced System, que pues el TICAS es un sistema embarcado que provee posibles colisiones entre diferentes aeronaves y funciona independientemente a los servicios de tránsito aéreo. Entonces, con esto podemos, bueno, concluir o saqué algo de como una base por decirlo así. Entonces, que es un sistema que se utiliza para detectar la dirección y posición de los aviones alrededor de sí mismo. Lo hace interrogando a los respondedores de los demás aviones y analiza la respuesta para así determinar el alcance, rumbo y altitud si se reporta. Entonces el TICAS envía al computador estos datos y analiza si se encuentra o está en peligro de una colisión y da las alertas correspondientes al piloto, las cuales ya vamos a hablar de ellas. Entonces, este dispositivo fue diseñado en los Estados Unidos en la década de 1980 por la OASI, surgiendo de las investigaciones desde los años 1950 para evitar colisiones entre aeronaves medianas. Eh, el sistema de transpondedor embarcado en la aeronave interroga a las aeronaves cercanas a ella en una frecuencia de, de 1030. De 1030. Eh, También podemos decir que las otras aeronaves posteriormente responderán pues pues habrá una distancia como tal, la cual no la tengo presente. Estos ciclos se repiten varias veces por segundo, es decir, no te va a indicar una sola vez y por decir así, ahí te va a dejar pues si no la entendiste, entonces te va a estar como repitiendo. El TICAS implica la comunicación entre todas las aeronaves equipadas con un transpondedor apropiado. Cada aeronave, pues equipada con el TICAS, interroga a todas las demás aeronaves en un rango determinado acerca de su posición. Eh, y todas las demás aeronaves responden a los interrogatorios. Eh, este ciclo de interrogación y respuesta puede ocurrir varias veces por segundo. Listo. También podemos decir que el sistema TICAS construye un mapa tridimensional de aeronaves en el espacio aéreo, incorporando su enlace, altitud y rumbo. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo está compuesto este sistema TICAS. Entonces el sistema TICAS está compuesto de un computador, unas antenas y un panel de control. Entonces el computador se centraliza, calcula y gestiona las funciones de vigilancia, rastreo, detención, maniobras y generación de avisos entre otras funciones sobre este mismo computador. Vamos a hablar sobre las antenas. Entonces, estas antenas dispone de dos antenas del avión independientes a la antena del transpondedor, situadas una en la parte superior y otra en la parte inferior, obviamente pues del avión, de la aeronave. El panel de control eh, pues nos quiere decir el interfaz entre el piloto y el sistema, que consta de una pantalla donde se muestran los tráficos detectados. Además consta de dos botones para seleccionar los diferentes modos de funcionamiento, variar el rango y diferentes opciones de mostrar la información. Eh, un dato pues que podemos dar de este sistema es que además pues podemos añadir o destacar que este sistema también va conectado al altímetro del avión, al radiómetro, y pues que debe estar disponible
con el modo S, es decir, que estén como conectados. Vamos con los modos de funcionamiento. Entonces existen tres modos. Como bien nos dijimos, el modo standby, el TA y el TORA. Entonces, cuando estamos en el modo standby, el standby en inglés, como bien lo estamos diciendo, es simplemente es cuando el sistema no está activo o está prendido, pero no está apto para dar respuesta. El TA es cuando anuncia la proximidad de un tráfico en la zona de alerta, pero no sugiere ninguna resolución. Cuando está en el modo TA, es cuando en este modo no solo anuncia un posible intruso en la zona de alerta, sino que además propone una solución o corrección inmediata en su trayectoria. Por otro lado, pues tenemos que la otra aeronave implicada recibirá un anuncio igual, pero con una resolución diferente a la primera. ¿Eso qué nos quiere decir? Que por decir hay dos aviones, dos aeronaves en una misma dirección, pero en sentido contrario, es decir, que se encuentren de frente pues a una distancia prudente, obviamente que el sistema lo alcance a evitar la colisión. Entonces es por decir así, las aeronaves hablan entre sí, entre ellas mismas, por medio del transpondedor. Entonces el avión va a arrojar, sobre este sistema va a arrojar tres alertas. Entonces, las cuales son cuando está en TA, pues el aviso de tráfico, el RA cuando está el aviso de la resolución y el de libre de conflictos, como bien lo habíamos dicho. En esta imagen podemos ver lo que está diciendo ahora de los dos aviones de frente, pero entonces al, al prácticamente hablar, pues el uno va a subir, el otro va a bajar, dependiendo lo que se alcance a organizar por el sistema automático. Listo, esto es todo por el sistemáticas. Aquí está un ejemplo más claro. Es cuando dos aviones equipados con el sistema TICAS coordinan sus avisos de resolución utilizando un enlace de datos aire-aire a través de un transpondedor en el modo S, que ya sabemos que es el modo S. Aquí también tenemos otro ejemplo muy claro, como lo vemos en la parte inferior, dos aviones en la misma dirección, pero entonces por el sistema TICAS, ya los transpondedores de cada avión se han puesto de acuerdo, por decirlo así. Entonces vemos que el uno va a subir y el otro va a bajar para evitar la colisión. En la parte inferior vemos estas son las, bueno, esto es lo que nos va a decir prácticamente en la voz de la computadora, el traffic y el clean. Listo, eso es todo sobre el sistemáticas y el ATC. Muchas gracias.